de ustedes seguramente han oído una frase que se dice, lo mejor está por venir, ¿verdad? Es una frase que se ha popularizado, lo mejor está por venir. Lo usan en diferentes circunstancias de la vida, tal vez con el fin de infundir ánimo y aliento acerca de las cosas que van a mejorar. Pero si me permiten, voy a decir, lo mejor ya vino. Pues lo mejor que le ha podido suceder a este mundo y a los seres humanos es que un día el Dios del cielo vino a este mundo. El apóstol Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Habrá algo mejor que la salvación? ¿Habrá algo mejor que la vida eterna? Entonces los hijos de Dios podemos decir, lo mejor ya vino porque lo mejor es Cristo. Lo que tenemos que hacer es andar y disfrutar de todo lo mejor que hay en Él. Si tú tienes a Cristo en su corazón, o como dice el coro aquel, si Cristo ya vino a tu corazón, tienes lo mejor de Dios. Cristo es lo mejor de Dios porque Él es Dios sobre todas las cosas. Si Cristo está en tu corazón, puedes vivir la mejor vida de todas, porque lo mejor y el mejor es Cristo. Y Él ya vino a tu corazón. ¿Ya vino a tu corazón? Lucas 10:23 dice la Biblia, Lucas 10:23, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Estaban viendo ellos, los apóstoles. Estaban viendo Dios ahí manifestado en carne, ¿verdad? Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros están viendo, porque os digo que muchos profetas y reyes en la antigüedad desearon ver lo que ellos estaban viendo y no lo vieron, y oír lo que los apóstoles estaban oyendo y no lo oyeron. El contexto en el cual se dan estas palabras es el Señor ha enviado a 70 de sus discípulos en una misión evangelística por la tierra de Israel, y ellos volvieron muy felices después de esa misión, de esa obra misionera. El Señor les encomendó. Ellos llegaron regocijándose por todas las señales que Dios había hecho a través de ellos. Enfermos eran sanos, muertos resucitaron, los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Ellos volvieron regocijándose de todo esto, y el Señor les dijo, esto está bien, pero regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Eso debe causar un regocijo mucho más grande que cualquier otra cosa. Enseguida que el Señor les dice que se regocijen, de que sus nombres están en el libro de los cielos, el Señor mismo se regocija en espíritu. Dice ahí, antes de lo que leímos, Jesús regocijándose en espíritu. La palabra regocijarse es estremecerse de gozo e inundarse de una profunda alegría. Eso le sucede allí al Señor y dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Cuáles cosas? Las cosas referentes a su reino, a todo lo que tenía que ver con él. Las escondió de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Luego dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo doy gloria a Dios porque Él nos ha revelado quién es el Padre. Él es el Padre eterno. Todas las cosas referentes a la vida eterna, a los misterios del reino de Dios, al cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento y muchas otras cosas gloriosas
vinieron a esta tierra en Cristo Jesús. Voy a estar enfatizando eso en este día. Todo lo bueno, lo mejor, lo agradable, lo perfecto, lo maravilloso, lo glorioso, lo celestial, vino a este mundo en Cristo Jesús. Y Dios en su gracia nos ha revelado estas cosas a nosotros. Los sabios y entendidos de este mundo no reciben esta revelación hasta que no se vuelvan como niños, en el sentido de la sencillez y la humildad de un niño, para aprender de Cristo. Y esa es una de las glorias del nuevo pacto, hermanos, que todos podemos conocer a Dios en forma íntima y personal, desde los niños hasta los ancianos. Para eso no se necesitan estudios ni grandes academias, sino solo un corazón que se rinda ante Él en reconocimiento y adoración. Tal vez necesitamos estudiar y prepararnos en diferentes áreas para las cosas de la vida, para ser un profesional en algún aspecto y así tener el sustento a través de una profesión. Pero en el reino de Dios usted debe mantenerse con la expectativa de un niño. A un niño se le dice algo y él se mantiene en expectativa. Por ejemplo, ahora a las 10:30 de la mañana va a haber aquí algo muy especial para todos los niños. Con esa expectativa yo ya les dije algo para que todo el resto de mi predicación ya no van a pensar en lo que estoy diciendo, sino en eso. Algo especial para los niños va a suceder a las 10:30. Esa es la expectativa que mantiene un niño y esa expectativa debe estar en el corazón de todos aquellos que desean aprender más y más de su Señor y de su Salvador. Nunca perdamos eso que caracteriza a los niños, esa capacidad de asombro, ¿verdad? Los niños se asombran de cualquier detalle. ¿Qué hacen los adultos? Ya lo saben. Pero los niños tienen esa capacidad de asombro. Y si tú pierdes esa capacidad de asombro ante la grandeza de Dios, pues no vas a recibir mucho de Él. Pero si te mantienes en esa expectativa, no te cansas de amarle, de adorarle, de desear más de Él, entonces Él te va a llevar de gloria en gloria. Y te vas a regocijar cada vez más en Él. Los antiguos creyentes, los que vivieron antes de que Dios viniera a este mundo en forma de siervo, ellos anhelaron y desearon eh, ese momento, pero no lo pudieron vivir. Ellos, después de la cruz hacia atrás o antes de que el Señor se manifestara, ellos recibieron destellos de lo que sería ese momento cuando el Todopoderoso vendría a este mundo como un humano. Por ejemplo, Abraham vio ese día en que Dios se manifestaría en carne y se gozó, pero fue como una pequeña luz a la distancia. De la misma manera, Moisés y todos los profetas, hombres y mujeres de Dios en la antigüedad, cuando ellos recibían algunas visiones o revelaciones. A ver, ¿usted se acuerda de algún hombre en la Biblia que haya recibido alguna visión allá en el Antiguo Testamento? Una visión al futuro de lo que sería la manifestación de Dios en carne, su sufrimiento, su ministerio. Isaías, por ejemplo, uno de los que más revelaciones recibió, y todos los demás que recibían algún destello de eso que Dios haría cuando viniera a este mundo. Entonces ellos recibían una pequeña luz y entonces inmediatamente ellos comenzaban a indagar y a buscar diligentemente a ver si Dios nos muestra cómo será todo eso y todo lo que tenía que ver con su ministerio terrenal. Pero Dios les hizo saber, escuche esto para que se alegre, que no era para ellos, sino para nosotros. Ahí es cuando el Señor le dice a sus discípulos: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes están viendo. ¿A quién estaban viendo ellos? A Dios. Y lo estaban viendo.
Porque muchos profetas, Isaías y todos los demás, y muchos reyes, David y todos los demás fieles, quisieron ver lo que ustedes están viendo, pero no lo vieron ni lo oyeron. Claro, ¿cómo no iban a ser bienaventurados los apóstoles si ahora Dios hablaba no a través de una zarza? ¿A quién le habló Dios a través de una zarza? Ahora Dios no hablaba desde un monte que temblaba a causa de su gloria. ¿Cómo llamaba ese monte? Ahora Dios no hablaba a través de un profeta o de una visión, sino que ahora Dios mismo estaba entre los seres humanos. El eterno, el invisible, el incomparable, vino a este mundo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora Dios estaba a la distancia de mi mano. Ahora Dios estaba a la distancia de mi mano. Ahora Dios estaba allí entre ellos. Juan dice, estuvo entre nosotros, lo vimos. Eso que los antiguos tanto desearon ver y oír, lo que nunca sucedió, porque ciertamente Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces y de muchas maneras. Antes de Él venir a este mundo en forma de hombre, habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, aquellos antiguos. Pero en el inicio de los últimos días, Él ha hablado por el Hijo o en el Hijo. La traducción más cercana no es por el Hijo, sino en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Él, el Hijo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Él, el Hijo, Él no era otro, era la representación exacta. Después de que hizo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, porque tiene un nombre más excelente. Gloria a Dios. El Hijo es la máxima expresión de Dios. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es el mismo Padre eterno, pero manifestado en carne. ¿Aprendido, verdad? ¿Aprendieron, niños? ¿Quién es el Hijo? Es el mismo Padre eterno manifestado en carne. Déjenme, yo también me dirijo a los niños porque tengo un buen grupo de niños. Bienvenidos. ¿Dónde están todos los que son como niños? Ahí todos debemos decir amén. Gloria a Dios. Pero ahora Dios, que es espíritu y que es invisible, tomó un cuerpo de carne y hueso. Y el apóstol Pedro, años después, por allá, cuando él, yo creo que estaba reflexionando, y Pedro decía, oiga, yo sí hablaba, como dijo Job, hablaba lo que no entendían. Y Pedro, después de 30 años por allá, escribió la segunda carta y dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y dice, mire, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, Dios en Cristo. Amén. Y dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Eso lo está diciendo Pedro en su segunda carta, como 30 años después que sucedió esa experiencia. ¿Ustedes recuerdan dónde sucedió esa experiencia que está citando Pedro aquí? Cuando Jesús convidó a Jacobo, a Juan y a Pedro y lo llevó a un monte. Dice la Biblia que él delante de ellos se transfiguró. Y entonces su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
y aparecieron dos personajes. ¿Quién se acuerda de los dos que aparecieron allí? Moisés y Elías, representando la ley y los profetas. O el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, representado en dos hombres, Moisés y Elías. Y ahí en la mitad de los dos, el Señor Jesucristo. Entonces Pedro, sí, con esas cosas que él hablaba sin saber, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos tres enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pues dice la Biblia que él hablaba de cosas fuera sin sentido. Y mientras él aún hablaba, una voz, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. ¿Quién es el Hijo? Padre eterno manifestado en carne. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. No, pero Señor, ahí está Moisés y ahí está Elías. Que falta de respeto con esos dos grandes hombres. Sí, es bueno oír a Moisés, pero es mejor oír a Jesucristo. Es bueno oír a los profetas, pero es mejor oír a Jesucristo, porque Cristo es mejor. A él oír. Note que no es una opción, es un mandamiento. Oír es una orden. Y aquí nosotros nos deleitamos en oír la voz más poderosa, más gloriosa, la voz más maravillosa, es la voz de Cristo Jesús. Luego Juan, en su primera carta, también dice lo mismo. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés tocó a Dios? ¿No lo recuerdan? Ni lo pueden recordar porque la Biblia no lo dice. ¿Ustedes recuerdan de algún rey así tan amado como David o un profeta tan querido como Isaías que diga que tocaron a Dios? No, antes Isaías dice: cuando lo vi en el trono lleno de gloria, caí como muerto. Pero ahora Juan dice: nosotros lo vimos al Eterno, al Verbo, lo vimos, lo palpamos con nuestras manos. Aleluya. Eso es lo que os anunciamos. Ellos vieron y palparon al Eterno en Cristo Jesús. Fue un privilegio de los de ese tiempo. Cuando el Señor tabernaculizó en un cuerpo, ellos oyeron las palabras de Dios audiblemente, las oyeron allí a la distancia, tanto que este que escribe esto dice que un día se puso su cabeza en el pecho del Señor. Juan tenía autoridad para decir eso. Dice: nosotros lo vimos, lo tocamos, ahí estuvimos cerca de él. Eso es lo que os anunciamos. Aquel que tanto esperaban los israelitas ya vino. Claro, la mayoría de ellos lo sigue esperando y están siendo engañados. Y serán engañados por el último de todos los engañadores. Jesús les dijo a los judíos: yo vine en nombre de mi Padre y no me recibieron. Otro vendrá en su propio nombre y a ese van a recibir. Ellos lo siguen esperando porque no conocieron el tiempo en que Dios los visitó. Ellos no supieron que Él ya vino, pero nosotros creemos que Él vino a este mundo, realizó su maravillosa obra de salvación en la cruz. Creemos que ha resucitado y que ha de volver por todos aquellos que le conocen, le aman y le esperan. ¿Cuántos le conocen, le aman y le están esperando? A su nombre sea la gloria. Muchos cristianos de hoy desean los tiempos antiguos, los tiempos de Abraham, de Moisés, de David, etcétera, cuando lo que a nosotros nos ha correspondido es mejor. ¿Lo pueden creer? Es mejor estar después de la cruz que antes de la cruz.
Es un mejor tiempo, un mejor pacto. Juan el Bautista, a quien Jesús llama el más grande de todos los profetas. ¿Cuál fue el más grande de todos los profetas? Juan el Bautista. Más grande que Abraham, que Moisés, que Elías, que Isaías. Más grande, el más grande de ese tiempo. Pero el Señor dijo lo siguiente: el más pequeño en el reino de Dios es más grande que el más grande de los apóstoles, o mejor, de los profetas. El más pequeño en este reino, en este tiempo, es más grande que el mismo Juan Bautista. Eso lo dijo el Señor. Realmente a nosotros nos tocó vivir el mejor tiempo que nadie jamás puede vivir. En alguna ocasión el Señor vio a uno llamado Natanael, ¿recuerdan? ¿Dónde estaba Natanael? Estaba fresqueando por allá, debajo de un palo de mango, en la versión costeña. Debajo de una higuera, ¿verdad? Entonces se le acercó, iba acercando a Natanael, y el Señor, antes de que Natanael dijera algo, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael dijo: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, debajo de la higuera te vi. ¿Qué es esto? Cosas mayores que estas verás. Y de cierto os digo, de aquí en adelante, ¿usted puede decir esa frase? De aquí en adelante, o de Cristo en adelante, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Note que el Señor Jesús le dijo a Natanael: de aquí en adelante. O sea, desde que Cristo estaba presente en adelante, desde ese momento que Dios se manifestó en carne, de ahí en adelante a nosotros nos ha correspondido vivir en ese tiempo. Yo doy gloria a Dios en esta mañana porque no nos correspondió vivir antes de Cristo, sino después de Cristo. La gloria es mayor. O tal vez alguno diga: ay no, a mí sí me hubiera gustado vivir en el tiempo en el que el Señor estuvo aquí manifestado en carne. A mí me hubiera gustado mejor ese tiempo que este. Les tengo que decir que aún este tiempo es mejor todavía. Gloria a Dios. Porque algunos anduvieron con Cristo en los días de su carne, pero después lo abandonaron. Hoy no lo tenemos en los días de su carne, pero lo tenemos en el poder de su Espíritu Santo. Ya no está con, sino en nosotros. Eso es mejor. Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. De tal manera que a todos los antiguos del Antiguo Testamento, con todo y lo grandes que fueron, les tocó vivir de Cristo hacia atrás. Pero a nosotros nos ha correspondido vivir después de que Cristo vino. Y eso es mucho mejor. Nos ha correspondido lo mejor. Así lo dice la Biblia cuando habla de todos aquellos hombres y mujeres del antiguo pacto. Oiga, como dice en Hebreos 11, el capítulo lema de este año, después de que cita ese listado de todos aquellos antiguos que creyeron, dice: y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice: no recibieron. Esa frase es clave. Verso 40, 11 de Hebreos. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Usted puede decir: las cosas que tenemos hoy son mejores. ¿Por qué Dios lo hizo? Bueno, esa es una de las cosas que Dios hace. Uno no alcanza a entender. ¿Cómo es que Dios va a darnos ese privilegio a nosotros?
que estábamos lejos, ajenos a ese pueblo del antiguo pacto, pero Dios en su gracia no quiso perfeccionarlos a ellos aparte de nosotros. Ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. Ahora, ¿qué era lo prometido? Lo prometido era Cristo. Mejor, el prometido, con todo lo útiles que ellos fueron para Dios, con todo y las maravillosas experiencias vividas, les tocó vivir antes de que viniese el prometido, el deseado. Ellos saludaron a lo lejos. Abraham tuvo una visión lejana y vio por allá que al futuro, algún día, Dios se iba a manifestar en carne, y con esa pequeña visión que tuvo, dice que se gozó. Ahora nosotros ya no vemos al futuro como algo que se va a cumplir, sino como algo que ya cumplió. Cristo ya vino manifestado en carne, anduvo en esta tierra. Es un hecho comprobable e histórico, y si no lo comprobara la historia y si la ciencia lo negara, sin embargo el Espíritu de Dios aquí adentro nos testifica: es verdad, es verdad, es verdad lo que dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios en su gracia proveyó algo mejor para nosotros. Cristo es lo mejor. Entonces el Señor le dijo a Natanael que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Le voy a dar un gran saludo así con la mano. El abrazo todavía no se puede. Aquel que me diga esa frase: ángeles que suben y descienden, ¿qué le recuerdan en el Antiguo Testamento? ¿Qué hombre? A Jacob. Tome el saludo. Yo me siento como un superhéroe salvándole. Siento como que... A Jacob. ¿Qué le pasó a Jacob? Tuvo un sueño y puso una almohada muy blanda, una piedra. Yo creo que ninguno nos ha tocado eso, ¿verdad? Pero es que no importa la cama ni la almohada. Lo que importa es el sueño que tú tienes. Y dice que Jacob soñó y vio una escalera. Una escalera que llegaba hasta el cielo. Luego descendía donde él estaba. Jacob se quedó pensando. Dijo: esto no es otra cosa. Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Esto es como casa de Dios, dijo Jacob. Pero hasta ahí Dios le mostró una escalera. Ese es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Sombras, tipos, figuras, una escalera. Pero nosotros no estamos allá. Nosotros ahora tenemos la realidad. Sabemos que la escalera era una figura de Jesucristo el Señor. Es a través de Él que la gloria de Dios ha descendido a la tierra y los hijos de Dios pueden subir a su presencia. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que en el nuevo pacto todo es mejor? Ahora no es una escalera, no es la figura, ahora es el Señor mismo. Y Él dijo: mire, de aquí en adelante vas a ver ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Desde que Cristo vino, los cielos fueron abiertos. Cielos abiertos. Y no se lo está diciendo a cualquier persona. ¿Qué dijo Jesús de Natanael? ¿Era qué? Un verdadero israelita. ¿Por qué dice eso? Porque el Señor lo conocía desde antes de nacer. Conocía toda su genealogía. Está diciendo que Natanael
era un hombre conocedor de la ley, conocedor de los profetas, era un hombre conocedor de las promesas y de las profecías que hablaban del Mesías, del Cristo, que para un verdadero israelita el Mesías no era otro sino el mismísimo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, habitando en un cuerpo humano. Natanael, como todo verdadero israelita, tenía la expectativa, oigan, la capacidad de asombro de los niños. Ellos leían constantemente las profecías y decían, ¿cuándo será que se cumplirá esto? ¿Será que a nosotros nos tocará esa bendición de que Dios se manifieste en carne? Todos los verdaderos israelitas esperaban que a ellos les correspondiera ser la generación elegida, que podían ver y oír a Dios ahí mediante esa manifestación. Natanael esperaba que a él le correspondiera el cumplimiento del tiempo en que Dios visitaría la humanidad. Y le tocó. Le tocó la dicha de ver al propio Rey de Israel. Jesucristo es el Rey. Por eso cuando Natanael oyó a Jesús, le aplicó el título que un verdadero israelita le daba a Jehová Dios. Rabí, tú eres el Rey de Israel. Amados, nos tocó el mejor tiempo. La tarde predico la segunda parte de este mensaje. Pero ahora quiero terminar diciéndoles, los cielos ya fueron abiertos. No vuelva a orar para que los cielos se abran, porque ya están abiertos. Yo sé que hay cantos muy bonitos y todo lo demás que dice que abre los cielos, pues los cielos ya están abiertos. Los abrió el que habita en los cielos. Él cuando descendió abrió los cielos, aleluya. Y desde que Cristo vino y realizó su obra, tenemos todo lo mejor del cielo en la tierra. No, yo quisiera que